¿En qué sentido vamos a estudiar la Torá? Vamos a hacer como un repaso general, ¿cierto? Pero incluyendo lo que hasta ahora hemos visto, incluyendo también las parashá, porque mire que todo se relaciona, todo se relaciona. Hay una de las razones que yo creo que, no sé si ustedes saben, por qué el pueblo hebreo celebra o leen la parashá, todos, o sea, todo el pueblo hebreo la misma parashá en el mismo tiempo, ¿cierto? ¿Alguien tiene idea por qué se hace eso? O sea, en un sentido del... Hola, More, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ocurre? Que de todas maneras nosotros sabemos que hay una energía, tanto individual, ¿cierto? Cada uno tenemos nuestra propia energía, pero hay una energía colectiva, pero también hay una energía universal. Son tres clases de energía, de chefa, de flujo de energía que nosotros manejamos. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel lee la parashá, todo el pueblo de Israel, en todas las partes del planeta, del mundo, donde quiera que se encuentren, leen la misma parashá. ¿Por qué? Porque eso une, y se une esa chefa, esa influencia, esa energía en todos al mismo tiempo. Si todos leemos la misma parashá, todos estamos estudiando lo mismo, todos estamos hablando el mismo idioma, quiere decir que hay una unidad en la comunicación con esta energía. Y por eso en cada semana hay una clase de influencia, hay una clase de energía que todos manejamos cuando estamos sintonizados, sincronizados con esa energía de la parashá, ¿cierto? Esto para decir que vamos a recordar que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros conocemos que ocurre en nuestro medio, en nuestra realidad, todo sucede en el plano espiritual. Siempre hemos dicho, y uno de los primeros, o el principal, o de los primeros principios, valga la redundancia, es que no ocurre nada aquí abajo que no haya ocurrido primero arriba, ¿cierto? Entonces, a nivel de estructura, ¿sí? A nivel de existencia, se manifiesta en el plano espiritual, se manifiesta en la materia, pero porque ya ocurrió arriba, ¿cierto? Y eso también lo conocemos como arquetipos, como lo que hemos denominado arquetipos. Es decir, que todo lo que vemos nosotros aquí ya en el mundo físico, en Malhut, como lo llamamos, tiene sus raíces en el mundo espiritual. No ocurre nada aquí abajo que no ocurra arriba, ¿cierto? Recordemos por un momento la estructura de los mundos, que nosotros llamamos los olamot, pero en esa manera ocurre, y así mismo ocurre en el árbol de la vida. La parte más alta, dijimos que era Asilut, ¿cierto? Asilut, que es el mundo de la emanación. Emanación, en este mundo es donde están los pensamientos del Padre, a partir de ahí está todo. Y todo va a través después de Asilut, viene la creación, vería, que es crear. Después de que está en el pensamiento, viene la creación, luego viene Yetzirah, que es la formación, y por último lo vemos aquí en Asiá, que es el Malhut, que es nuestra tierra. Y todo ocurre en eso. Es decir, todo lo que se concibe en Atzilut, desde el pensamiento, va bajando, ¿cierto? Hasta que lo vemos aquí. Nada ocurre aquí en Malhut que no se haya producido desde arriba, desde Atzilut. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo quiero que todas estas cosas que son conceptos, que yo entiendo que son profundos, pero que debe haber claridad, ya a esta altura los hemos trabajado muchas veces, y yo quiero tener esa seguridad de que
todos estamos hablando el mismo idioma. Sí, Dime, apóstol. aquí una cosa importante que tú nos anotabas cuando veíamos este tema es que, bueno, la palabra en hebreo es olamot, para nosotros son mundos, pero más allá que el concepto que tenemos de mundo en la cabeza como un espacio, estos son espacios espirituales, ¿sí? O sea, no son espacios físicos donde se relacionan cosas, sino son espacios espirituales donde se hacen transformaciones de energía. O sea, se va pasando del mundo de la emanación hasta llegar al mundo de la acción. De acuerdo. Muy buen apunte, Daguito. ¿Por qué? Porque desde Asilut, todo esto es puramente espiritual. Bueno, no menciono estos dos porque obviamente aquí está el Ein Sof, que es el infinito, y Adán Kadmon, que es... Pero también lo vamos a ver ahorita. Si no me refiero a los 4 mundos que conocemos, que es Asilut, que es, ¿cierto?, la emanación. Desde aquí, desde Asilut, Beria y Yetzirah, son espirituales. Son mundos espirituales. El único, obviamente, que ya se materializa todo es en Asiá, que es al mismo tiempo Malhut, ¿cierto? Por eso lo que tú decías es claro. ¿Alguien tiene hasta aquí una pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces, todo lo que vemos en el mundo físico tiene su raíz en el mundo espiritual, eso es claro. Así es que también hay lo que decía yo ahorita, todo ahí, así como la energía está en un nivel individual, como cada uno de nosotros, como almas, como fracciones de la divinidad, ¿cierto? Pero también hacemos parte de un colectivo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un colectivo y esta energía nos vincula a todos. Somos, para el mundo espiritual, somos un todo, este colectivo, ¿cierto? Pero también este colectivo hace parte de los muchos colectivos que hacemos parte del universo, ¿cierto? Integramos. Entonces tenemos esos niveles individual, colectivo y universal. Y así también se da desde aquí, en el árbol de la vida. Las 3 primeras sefirot están en el nivel de Asilut. Aquí está la formación y aquí está la creación y en últimas Asiá, que es el mundo material. Pastor, si lo vemos, por ejemplo, a nivel nuestro, digamos que a nivel individual es la unción particular de cada uno de nosotros en casa, que estamos puestos incluso en el árbol de la vida, que sería cuando estamos en el árbol de la vida y ya miramos los caminos que nos conectan, estaríamos trabajando a nivel colectivo. Y cuando nos reunimos, todos los que hacemos parte del proyecto Monte Gerizim en los 7 países, tendríamos una acción universal, es una acción que es mucho más allá del mismo equipo colectivo que tenemos en casa. Sigue siendo colectivo, pero que hace parte del universal. De acuerdo. Muy bien. Ok, muchas gracias por los aportes. Por favor, no dejemos pasar nada. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, vamos integrándolo todo. Antes de que todas estas dinámicas de la conciencia, del alma, de las relaciones, los deseos, las habilidades, las debilidades y todas las posibilidades que nosotros tenemos aquí en el mundo material, antes de que todo esto existiera en la materia, en la dimensión de Malhut, todo tiene que suceder primero en el mundo espiritual, ¿cierto? Todo tiene que existir y ser creado, ser formado en la dimensión espiritual desde Asilut, ¿cierto? Que es el pensamiento divino, que es todo. Todo esto para decir que lo que sucede en el plano espiritual a nivel de estructura de toda la existencia se manifiesta como nosotros lo conocemos en el plano físico, ¿a través de qué? A través de hechos y de acontecimientos, ¿cierto? O a través de surgimiento de la existencia de personajes. Recuerda que la Biblia está llena de personajes, la Torá, que a su vez son arquetipos, los hemos denominado como arquetipos que se materializan, ¿cierto?, a través de estas dinámicas. Siguiente diapositiva, por favor, Pablito. Así que surge lo que nosotros conocemos como personajes, ¿cierto?
¿qué son personajes? ¿Por qué están los personajes? Los personajes simbolizan muchas veces dinámicas de la dimensión espiritual y que también pueden ser, no necesariamente, pero pueden ser o no, fuerzas no humanas. Pueden ser humanas, pero pueden ser no humanas. No todos los personajes que conocemos tienen que necesariamente ser personajes, pueden ser un arquetipo, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros hablamos de personajes, como Caín, por ejemplo, Abel, Adán, Eva, Enoc, Noé, Matusalén, entre muchos, Abraham, José, bueno, todos los personajes que nosotros conocemos, que estamos más familiarizados como con los personajes, todos estos personajes pueden existir a nivel histórico o a nivel físico, ¿sí? Pueden existir como dinámicas espirituales, es decir, como arquetipos espirituales en el mundo de la emanación, en el más alto, o también pueden existir como entidades, como seres que no son propiamente seres, sino que están limitados por las leyes de la materia. ¿Cuáles son las leyes de la materia? Bueno, mi apóstol es el que sabe mucho de eso, el tiempo, el espacio, ¿cierto? Como conocemos, como son seres que vienen a actuar en el mundo material, en el mundo de Malhut, para traer a la materia todas estas dinámicas y posibilidades que nosotros tenemos, que son experiencias, situaciones, y vienen a intervenir en el flujo, en el chefa del que hablaba ahorita, cuando nos ponemos todos de acuerdo, ¿cierto? En ese chefa, en ese flujo de la naturaleza y en el proceso aún de creación del mundo. Por eso es que el texto sagrado, lo que nosotros conocemos como la Torá, debe ser estudiada, y todo esto es parte del repaso, debe ser estudiada, lo hemos dicho, a partir de 4 lentes, ¿sí? Que son el lente de lo literal, ¿recuerdan? ¿Cierto? Lo que lo conocemos como el Pardex, ¿cierto? Que son los lentes de lo literal, ¿sí? Del Remes, que es la insinuación, ya todos sabemos lo literal, bueno, no hay mucho que explicar. El Remes, que es la insinuación, que es lo que está insinuado en el texto, porque no es necesariamente un libro histórico, necesariamente, sino que tiene otras insinuaciones. Un tercero que sería el lente del Drash, ¿sí? Que es el discurso, que es la simbología, y en eso sí era muy, pues, lo que más conocemos con este tipo de interpretación es el Nuevo Testamento, habla mucho, especialmente Yeshua, ¿cierto? De lo simbólico. Y por último, el nivel de Sod, que es el nivel de lo secreto, el nivel de lo oculto. En este siguiente diapositiva, por favor. En este nivel de Sod. No entendí el salto entre los arquetipos y luego lo del Pardesh. No entendí la conexión, el salto. ¿Cuál es? ¿Entre los personajes? Sí. Porque estaba hablando de los personajes que presenta la Torá. Ellos pueden ser mismos arquetipos, ¿cierto? Los personajes. De hecho, muchos de los personajes son arquetipos. Es la manera de poder nosotros comprender que la Torá nos presenta para que nosotros entendamos. Recordemos siempre, la Biblia dice que la Torá habla el lenguaje de los hombres. Es lo que explicaba también el rabino Chapán en el video que vimos hoy, cuando él dice que nosotros no tenemos la capacidad para entender al Eterno, al Ein Sof. Por tanto, él habla de acuerdo a nuestra condición para que podamos entender. Y por eso la Torá dice, o la Torá no, el Zohar dice que la Torá habla del lenguaje de los seres humanos, ¿cierto? Para que nosotros, la manera en que nosotros podemos comunicarnos. Porque de otra manera, y él lo explicaba de una manera muy simbólica y más que simbólica, muy gráfica, que el Eterno tiene más que revelarse, primero tiene que esconderse para poderse revelar.
Si no, nosotros no aguantamos la luz, la energía de él. No sé si... Entiendo lo de los personajes, pero no entiendo la conexión con lo del Pardés. O sea, mi problema es el puente, el salto. No entendí la conexión entre el tema de los personajes y el Pardés. El puente que los une, ¿cuál era? La interpretación, Pablo. Porque los personajes todas son pueden ser- interpretaciones, o sea, todas son maneras de entender la Torá. Son formas de estudiar la Torá, de poder entender el texto bíblico para poderlo entender a través de personajes, pero también a través de las interpretaciones que nosotros conocemos. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, hablando del nivel Sod, decíamos que, por ejemplo, Caín en el texto no es una persona necesariamente, ¿cierto? Sino que es una realidad, es una entidad o una fuerza que va a dar origen a una nueva generación o a una nueva línea, a una nueva corriente o a una nueva rama de almas humanas que provienen de esta raíz álmica que se llama Caín, ¿sí? Que también pudo haber sido o haberse manifestado como una persona, ¿sí? Pero que fue una entidad no necesariamente humana como nosotros lo conocemos o como lo hemos interpretado, que recibió en sí esta raíz álmica o esta alma raíz, ¿sí? De la cual vienen muchísimas, y de cada uno de los personajes vienen muchísimas. Así como de Adán vienen muchas almas, es una raíz álmica, de Caín también es una raíz álmica de la que vienen muchas almas, ¿cierto? Cada una con sus características. Ok. Señor. Este repaso lo que nos permite comprender es que normalmente la visión que nosotros teníamos cuando leíamos la Biblia, digamos antes de esta mirada, era que siempre creíamos que la revelación de la palabra profunda estaba ligada con una construcción que se hacía desde la mirada que uno tenía de esa verdad. O sea, que si yo veía, por ejemplo, la vida de Caín, entonces yo tenía una asociación de Caín con muchas de mis acciones, de mis actuares, pero lo que esta nueva mirada nos plantea es que las fuentes de la energía, de las raíces, por ejemplo, almáticas de cada uno de ellos, no necesariamente tienen una personificación en un elemento físico, igual que la serpiente, igual que muchas de ellas, sino que hay un nivel de interpretación que es mucho más profundo, pero que tiene una construcción diferente a la visión que nosotros teníamos, o sea que requiere de un nivel de conciencia, de un nivel de ubicación dentro de nosotros mismos almático para entenderlo. Entonces esto hace que también el trabajo que me vincula a mí con la Torá, como con el Padre, sea exclusivamente mío. O sea, no depende de quien enseña, no depende del que está trayendo esta revelación o del que la está entregando, sino que depende básicamente de mi relación tanto con el Padre como con lo que yo estoy construyendo para mi ser. Claro que sí. Se da cuenta que, por ejemplo, hasta hoy nosotros, pues, ya habíamos leído la Torá y para nosotros, por ejemplo, el personaje Caín, siempre lo entendimos como la historia literal, o sea, como esa narrativa literal, el cuento de Caín y esto. Pero si ya cambiamos los anteojos y nos ponemos unos anteojos ya con una profundidad diferente, vemos que eso también es cierto, pero que cada una de estas interpretaciones trae verdad, pero y no dice que no contradice lo anterior, ¿cierto? Cada vez que voy más profundo no está contradiciendo lo otro, sino que lo puedo ver de una manera diferente, que también es verdad, ¿sí? Sin contradecirse. Por eso es que este concepto es fundamental entenderlo, y esto es importante. Saber que toda experiencia es una proyección de la conciencia humana.
Todo lo que nosotros estamos tratando de hacer es expandir nuestra conciencia, extenderla, ¿cierto? Ampliarla, proyectar nuestra conciencia a un nivel diferente. Por eso todo lo que existe es un reflejo de la conciencia humana. Lo que existe en mi mundo, por ejemplo, es un reflejo de mis necesidades, mi realidad, ¿cierto? Mi conciencia. Todo lo que existe a nivel colectivo, por ejemplo a nivel de Monte Jericín, es un reflejo de la conciencia de este colectivo. Y nuestra realidad y todo lo que ocurre, todo lo que nosotros vemos como nuestra realidad, cada experiencia, cada día, cada circunstancia que vivimos, hace parte de esa realidad colectiva. Y todo eso al mismo tiempo es un reflejo de una conciencia almática universal. De acuerdo con las necesidades de la conciencia, la materia se va manifestando. Todo esto para decir que lo que relata la Torá, todos son eventos ocurridos desde, ya lo había dicho, desde el nivel de Asilut. No hay nada aquí que no venga de la emanación, del mundo de la emanación. En las raíces espirituales de alguna manera se manifestaron en hechos que hoy conocemos aquí en la materia, en nuestra realidad, en Malhut. Hechos que sucedieron como lo que estamos estudiando en cada una de las porciones, en cada una de las parashá. Hechos como la esclavitud, el éxodo, la libertad, la conquista de la tierra, son hechos que se dan, que surgen en la materia como un reflejo de hechos macro, ¿cierto? Hechos cósmicos que ya existen en la dimensión espiritual, ¿sí? Pero que son cíclicos y nosotros de alguna manera también los vivimos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy hablábamos de algo muy interesante cuando hablábamos en la parashá de Egipto, de Misraín. Y si nosotros lo vemos un poquito más allá del texto, Misraín es un arquetipo. Egipto, como lo podemos ver también como un arquetipo. ¿Arquetipo de qué? Arquetipo del exilio del alma. Porque nosotros sabemos, bueno, lo que nosotros conocemos literal, estuvieron, mire que antes de darse la esclavitud, dice la parashá de la semana pasada, que bajaron los hijos de Jacob a Misraín, a Egipto. ¿Qué quiere decir que bajaron los hijos de Jacob a Egipto? Somos nosotros mismos, son nuestras almas que bajamos del mundo, desde Asilut, que bajamos por todas esas dimensiones, bajamos. ¿Cuál es nuestro Egipto visto desde este punto de vista? El cuerpo. Desde el momento en que nos encarnamos, entramos en el mundo de la estrechez, en el mundo de la esclavitud. ¿Sí? ¿Sí ven la relación, cómo se puede ver con unos lentes diferentes? Y en cada encarnación que nosotros hacemos es un exilio, ¿cierto? Es una manera de bajar a Egipto. ¿A qué? Es necesario bajar aquí a Egipto a buscar nuestra propia libertad. Y por eso nosotros ya hemos entendido que aquí en este exilio que nosotros tenemos, que está mi alma hoy, también estoy buscando mi libertad. Estoy buscando mi Gosén. ¿Pero qué es el Gosén? Porque recuerdan que ellos lo primero que estuvieron en Egipto fue en tierra de Gosén. ¿Qué significó Gosén para el pueblo de Israel? ¿O qué significa desde el punto de vista Sod para mi alma? La comodidad, el tenerlo todo, pero también significa el peligro de asimilarme y estar contento con mi esclavitud y quedarme ahí, ¿cierto? Pero también significa que llega un momento en que digo yo, por más que aquí esté cómodo, no quiero. Esto es esclavitud, como quiera puede ser una esclavitud muy buena, pero ya tengo que salir de aquí. Y empiezo a ver a mi faraón delante de mí, mi propio faraón. ¿Y cómo busco mi salida de mi faraón? ¿A buscar qué?
como Abraham, la tierra que el Padre me va a mostrar, la tierra que me pertenece. ¿Sí? Eso es un arquetipo. Entonces, Egipto vista como un arquetipo del exilio espiritual. Entonces, como dicen los cabalistas, tanto lo literal de la interpretación tiene su verdad, como el dras, que es lo simbólico, esas dinámicas que hablan del ser, de todo esto, también tiene verdad. Pero aún los misterios, desde este punto de vista del Sod, también tienen verdad. Como dije, no se contradice lo anterior. Y todas estas realidades comparten el mismo lugar de relatos. Por eso es importante observar el texto bíblico desde estas 4 miradas, porque ignorar cualquiera de ellas, el estudio, como dije, el estudio de la Torah no sería completo. Toca mirarlo con las 4, porque las 4 representan una verdad de acuerdo a mi nivel de conciencia. ¿Sí? Pero las 4 son necesarias, ninguna se excluye. Entendido lo anterior, ahora sí, vamos a hacer un pequeño viaje por la Torah. Siguiente, por favor. Vamos a estudiar la Torah rápidamente. El primero, vamos a mirar lo que ya parte vimos y que estamos ahí. Pero esto es un viajecito rápido de la Torah. Lo primero que empezamos fue viendo el Bereshit, el Sefer Bereshit, en el principio. Comienza hablando de la creación del alma, del ser humano, de esa alma universal, pero también del alma individual, y de la investidura del alma en la materia. ¿Recuerdan cómo nos relacionamos cuando el Padre toma del polvo de la tierra e insufla aliento de vida? Habla del surgimiento de la creación del libre albedrío, del deseo del hombre de generar el pan. ¿Recuerda cuando dice que no comerá, que el hombre comerá el pan con su sudor? Es el hombre que es todo lo contrario del pan de la vergüenza. El hombre ya no acepta solamente, igual lo mismo con Gosén, no es solamente en Gosén de tener todo, sino que yo necesito generar. No necesito solamente que me den, sino producir. Y eso es para que lo gocen. Exacto. Comer el pan con su sudor. ¿Qué más describe? De ser el hombre el que genere y el que escriba su propio destino, ¿cierto? Yo elijo. El que genera sus propios tikkunim, sus propias misiones, sus propósitos. Y esta es la esencia del libro de Bereshit. Bereshit, cuando estudiamos Bereshit, vimos que Bereshit tiene 12 parashá. Vuelvo al cuento de las parashá porque todo se relaciona. El libro de Bereshit trae 12 porciones, ¿cierto? Y termina con las 12 tribus. Y eso es el libro de Génesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí del libro de Génesis, de lo que hemos hablado hasta este momento? Señor. El libro de Génesis es como la construcción almática de Israel. O sea, es todo lo que se dio a nivel espiritual, o sea, a nivel de energía para que se diera Israel y para que apareciese como en la creación y pues obviamente ya en el mundo físico una nación, un pueblo al cual se le podría entregar el mayor legado espiritual que el Padre concibió en su corazón, que era entregar la Torah. Entonces ese pueblo cuando inicia con toda la estructura como tú nos lo explicabas del alma, pero luego aparecen personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, ¿cierto? Y en esos personajes, en esa dinámica de la manera en que se observa el Pardés y de cómo se puede hacer un análisis de sus dimensiones
tanto físicas como espirituales. Es la primera vez que la Torá nos muestra la conexión del hombre físico con la dimensión espiritual más allá de Keter, o sea, hasta Atzilut con el pensamiento del Padre. ¿Y eso para qué? Para mostrarnos que venimos de esa creación, pero que en Malhut se constituye una nación, un pueblo, que le va a ser entregado esa dimensión espiritual, porque van a poder construirla en un proyecto que se llama Israel, que es un estado de conciencia. Entonces parece muy lindo cómo son 12 parachá, cómo son 12 tribus y cómo eso es una nación. O sea, de una idea desde Atzilut, desde allá, desde la emanación, ahora está constituida una acción real en Malhut, que es Israel. Gracias, David. Mire que en este libro de Bereshit aparece algo tan bonito que de pronto nosotros no lo analizamos desde ese punto de vista. Aparece en el libro de Bereshit la creación del alma y de todo este proceso de formación del universo. Y estamos hablando de Asilut, ¿cierto? Que es la primera tríada. Y allí mismo en Asilut, con la formación del primer ser humano, ¿cierto? Que nosotros lo conocemos desde el texto, pero ese ser humano desde ese punto de Asilut, ahí sí estamos hablando de esa alma universal. Estamos hablando de Adán Kadmon, de esa alma universal. Pero luego en el mismo libro de Bereshit comienzan a aparecer personajes, por eso traía el término, personajes que, aunque los vemos como hechos quizás históricos, pero que vienen y los hemos estudiado como arquetipos. Dese cuenta que aquí en Geset aparece Abraham, Isaac, Geburá, Jacob, Tiferet, ¿sí? Luego viene Moisés y Aarón, José, y ahí termina el Génesis, ¿cierto? Cuando bajan a Egipto, a Malhut. ¿Sí vieron todo el Génesis en el árbol de la vida? Es espectacular. Es espectacular. Ahí vamos con Bereshit. Ahí vamos con la creación. No hemos estudiado, vamos a seguir estudiando. No vamos hasta ahora como en el árbol de la vida, hasta ahora vamos como en el capítulo 2 o 3 del Sefer Yetzirah, pero que también obviamente se relaciona con Bereshit. ¿Ok? Vamos a continuar, pero quería hacer este repaso porque es que todos estos principios se van integrando, ¿sí? Y no solamente se van integrando a nivel del estudio, sino que se van a ir integrando a nivel de nuestra experiencia, ¿cierto? Esto todo tenemos que irlo integrando, no lo podemos dejar suelto, sino irlo integrando en cada una de nuestras experiencias. Esta esencia del libro de Bereshit habla también del surgimiento de la corrupción, del desvío del propósito, ya más adelante, con el concepto de justicia y de injusticia. Ahí aparece lo bueno y lo malo, y nosotros siempre hemos tenido ese concepto de que solamente Dios es bueno, y cuando uno habla de lo bueno, de lo malo, no es Dios, sino es el perverso enemigo, y eso no es cierto, porque Dios mismo dice, yo creé esto, pero también creé esto. Él lo creó todo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir integrando eso como una sola realidad, como un solo Dios, ¿sí? Gracias, amor. Te amo. Yo tengo una pregunta. Entonces, es que con lo que su merced está tratando, el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov es mi parte del padre y mi parte del faraón. Ese es o no puedo mezclar esos dos temas, aunque parezcan cercanos. Sí, yo definiría eso del Yetzer Hara y el Yetzer Hatov como lo que ocurre, es decir, cuando yo bajo ya de Yesod, cuando yo encarno, que ya estoy en el mundo de la dualidad,
Acuérdese siempre de eso, porque estamos hablando, sí, dése cuenta que hasta aquí, hasta Yesod, no hay dualidad. Todo es uno solo, todo es espiritual, todo es el mundo espiritual. Pero cuando ya yo encarno, tengo libre albedrío. Y para que se hable de libre albedrío, tengo que tener la opción de tener algo que decir. Entonces aparece lo que para mí es bueno, pero también lo que para mí es malo. Pero para mí en esta dimensión de hacia, antes no existe la dualidad, solamente la unidad. Y en el mundo de Asilut, en el mundo de hacia, en Malhut, en el reino, es la dualidad. Y aquí sí está, por eso tengo yo la opción, que es lo que nosotros llamamos el libre albedrío. ¿Alguna pregunta al respecto de? Porque me parece muy interesante lo que pregunta Pablito. ¿Está claro? Ok. Entonces, surge en este libro también la dinámica de la destrucción y el renacimiento con el texto de Noé. La destrucción de civilizaciones que se corrompieron, como Sodoma y Gomorra, para que surjan nuevas civilizaciones. Luego surge, capítulo 12, surge el patriarca Abraham, que habla del alcance de la sabiduría, por eso él está allá, la revelación de la divinidad y del pleno entendimiento a través de la observación compasiva. Abraham como arquetipo es la materialización del Gesed, es el arquetipo de la bondad plena, y desde esta observación compasiva hacia la existencia descubre al Creador. Y a través de estas pruebas, de las 10 pruebas de Abraham, recuerda que las vimos la semana pasada, a través de las 10 pruebas que son conflictos familiares, que es lidiar con el ego, recuerdan que es el deseo de tener un hijo y no, y le toca por otro lado, que es su frustración, que es el secuestro de su esposa, la fe de creer que de él va a salir una gran nación cuando no puede tener hijos, pero después cuando tiene un hijo tiene que sacrificarlo, ¿cierto? Todas estas pruebas hablan de las pruebas del alma. Todo es cíclico, son las mismas pruebas que nosotros pasamos en una o en otra escala, pero todos pasamos por esas, así como hablamos también de las 10 golpes que conocemos como plagas, o así como tenemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Todo tiene una razón y un simbolismo. Estas pruebas hablan de las pruebas del alma, que son pruebas que se relacionan con cada una de las 10 sefirot. Y son procesos de dinámicas del alma y son procesos de nuestra existencia. Siguiente, llegamos al libro del Éxodo, el segundo de los libros. Shemot, nombres, el que estamos viendo actualmente. Habla de la esclavitud de la conciencia. ¿Sí? Más que de lo literal del pueblo, de esa experiencia, lo que yo decía ahorita, habla de exilios, ¿cierto? Porque Egipto es el padre de todos los exilios, porque contiene un patrón de cómo el alma queda atrapada en la materia. Exilio no significa estar en un país extranjero solamente, sino que exilio significa no estar en un estado o en un estado natural. Cuando no estamos en un estado natural, estamos en exilio. ¿Sí?
el Éxodo, o este libro en Shemot, recordamos que esta conciencia está casi asimilada con el Egipto. Es lo que decía yo de Gosén. A veces las cosas que uno ve buenas, a veces le traen a uno unas consecuencias negativas. Por ejemplo, esa. Gosén era lo mejor que había. Y a veces uno se siente en estado de Gosén. ¿Cierto? Pero yo puedo estar en un estado de Gosén con mi propio esclavizador, con mi propio faraón. ¿Sí? Y generar méritos en medio del caos sin perder esa identidad como lo hizo Israel. Recuerdan que ahí mismo en Gosén, en Egipto, estaban en Egipto, pero ellos generaron a través de su propia identidad. Recuerda que si algo que ellos conservaron fue su identidad como sus nombres, que es como comienza el libro. Conservaron sus nombres, conservaron su lengua y conservaron su vestuario. Esos tres elementos son vitales para la identidad, para generar esa identidad que lo saca uno que es lo que lo saca uno, lo puede sacar de la esclavitud. Ese yesod en medio de la esclavitud, porque yesod es identidad. Recuerden que yesod es yo, es ego, ¿sí? Entendiendo que la esclavitud es un proceso pasajero. Nosotros debemos pasar por esclavitud, pero no quedarnos en la esclavitud. Es un proceso necesario para nuestra elevación, para nuestra construcción. Es necesario en nuestros procesos enfrentar al faraón, matar nuestro propio egipcio, todas esas cosas que ya hemos hablado en otras oportunidades. Y luego viene otro proceso interesante, que también son procesos del alma, abrir el mar. Todos esos son acontecimientos que uno los lee como históricos, pero que son procesos del alma. ¿Qué significa abrir el mar del miedo? Obligar a que la naturaleza actúe a nuestro favor, porque somos una conciencia que se liberó de la esclavitud, de las limitaciones de la estrechez del Egipto. Una vez salimos de Egipto, debemos luchar contra nuestros propios miedos. Y finalmente nos encontramos con nuestro propio desierto, que es un espacio, que es esta tierra, esta situación, estas circunstancias, esta etapa de mi vida, puede ser parte de mi desierto. O inclusive estas encarnaciones que vamos a tener que caminar y caminar sin ver hacia dónde vamos, con más preguntas que respuestas, y siempre va a ser esa es nuestra dinámica. Son procesos del alma, son dinámicas del alma hasta encontrar la revelación. Ese es el libro de Shemot. Siguiente. Después de Shemot viene, sí muy rápido, Vayikra, y llamó el Sefer Vayikra, que conocemos como Levítico. ¿De qué habla el Levítico? De las dinámicas de la pureza, de la impureza, del culto, de los sacrificios, de la devoción. Pero aparece un concepto muy importante aquí en el libro de Vayikra, que es el concepto del templo, que tiene mucho significado, mucha interpretación, mucho simbolismo, pero también de los rituales, dése cuenta, aún dentro del mismo templo, ¿sí? Y obvio de los sacrificios en el templo. Básicamente, eso es a grandes rasgos el libro de Vayikra. Mira, pastor, que en la gematría de Vayikra, que está puesta ahí en el centro, es 317, pero si uno lo suma, hace el valor reducido de eso gemátrico,
daría 11. Y el valor reducido del 11 sería 2, que es bet, y es casa. Entonces, el sentido del templo como un elemento de casa, como un elemento de identidad, donde el Padre se puede manifestar a su pueblo, templo del Mishkan. Entonces, es muy lindo porque alrededor de ese concepto de casa se construye toda una relación que se da a partir de rituales, a partir de todo lo que Él les determina como sanidad pública, todos los elementos que les permiten a ellos vincularse ya en esa casa como una nación, porque se necesitaban esas condiciones para interactuar entre ellos e interactuar con el Padre. Sí, el libro de Vallicrá, de Levítico, es de los, bueno, tanto Levítico como Números son de los más difíciles para nosotros, bueno, de los que menos transita uno se siente uno como menos cómodo, ¿cierto? Pero cuando uno ya realmente lo empieza a ver con una dinámica diferente, con una conciencia diferente, vamos a entender que todo esto no está por casualidad. Todo esto tiene un gran simbolismo y una gran relación con mi vida, ¿cierto? Con mi situación, con mi mundo, mi reino. Y ese es el Sefer Vallicrá, y llamó. Pero tú decías, Daguito, del 11. No, pero es que es el 11 o el 1 repetido, siempre se relaciona con el Eterno, siempre. Especialmente cuando se relaciona el 111, ¿cierto? Porque es 3 veces el Eterno, ¿sí? Que es la expresión máxima del Ein Sof, ¿cierto? Por eso es, porque es 3 veces Aleph. Ok. Siguiente, ahora sí, Pablito, por favor. Nos encontramos después con el cuarto libro, que es el Números, que es Bamidbar, en el desierto. Desierto, te digo, que es otra cosa que sí o sí debemos conocer. Aunque uno, como todo es simbólico, pero uno a veces dice, yo no conozco el desierto, ni el de la Tatacoa siquiera, pero muchos desiertos hemos vivido, muchos desiertos hemos pasado y muchos desiertos tendremos que seguir pasando, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante de este libro? Aquí, en este libro, pues obviamente en su momento los vamos a estudiar cuando lleguemos a la paracha, pero Lorena, ¿me estás diciendo algo? No, a mí no. Fue que se estaba pasando cosas. Se abrió el micrófono. Bueno, no importa. ¿Qué es lo importante de Bamidbar, del desierto? Que en el desierto el pueblo de Israel pasó por 42 estaciones, ¿cierto? Y esas son 42 estaciones de la vida, ¿sí? La desesperación, bueno, algunas, no voy a mencionar todas, pero algunas. La desesperación, lo primero que aparece en el desierto es ¿yo qué hago aquí? ¿Cierto? Pero luego aparece el becerro de oro, el hambre y creer que me devuelvo a comer carne como la estaba comiendo antes. Es el deseo compulsivo, posesivo que aparece en el desierto. Y entender que esto no es todo, de que el desierto también es pasajero, no es definitivo, de que es un tránsito. El recibir el maná, es decir, depender de Dios. Hay un momento en que no puedo hacer más nada sino depender de Él, ¿cierto? De la provisión divina. Pero cuando dependo de la provisión divina también me enseña que debo tomar solo lo necesario. No puedo tomar más por más que haya más, no puedo tomar sino lo necesario. Me enseña a controlar mi ego, ¿sí? La curiosidad de la tierra prometida aparece en el desierto porque tengo la promesa y entonces empiezo a especular y cómo será cuando llegue y cómo será allá y cómo será todo, ¿sí?
Y luego, cuando empiezo a enviar espías, ¿cómo es la tierra prometida y cómo será? Es importante todo eso, ¿cierto? Y todo eso son estaciones. Y son estaciones que no solamente vivió el pueblo de Israel, sino son estaciones que vive mi alma. El pensar en el futuro, la ansiedad, el estrés, el sufrimiento por algo que todavía no sucedió, el llorar sin razón. Ocurrió en el pueblo de Israel, nos ocurre a nosotros y trae unas consecuencias. Allí nace algo que el pueblo de Israel recuerda toda la vida, el 9 del mes de Ab. Porque ese día, el pueblo de Israel, un día 9 de Ab, lloraron sin razón. Y desde entonces, todos los años, algo negativo, alguna tragedia, alguna cosa negativa ocurre para que, dice el Señor, para que lloren por algo. Siempre, toda la vida, siempre. Lo de todo ha ocurrido así, todo ha ocurrido el 9 de Ab. Lo de todas las cosas, desde el becerro de oro ocurrió un 9 de Ab. Lo del 7 de octubre fue un 9 de Ab, ¿sí? Todo fue un 9 de Ab. Todo el 9 de Ab, sí, es ese, es el 9 de Ab, todos. Miren la historia del pueblo de Israel y siempre ha sido el 9 de Ab. Comenzó, el 9 de Ab comenzó con el becerro de oro. Fue un 9 de Ab. Y ellos empezaron a llorar porque no... El 9 de Ab es un día establecido por esa causa que se repite permanentemente, la destrucción del segundo templo. El 7 de octubre que se da la muerte de las personas y el secuestro en Israel en ese concierto fue un 9 de Ab. La destrucción de los dos templos se ocurrió un 9 de Ab. El primer templo fue destruido un 9 de Ab, el segundo templo fue destruido un 9 de Ab. Todos acontecimientos históricos siempre se han marcado como un día en el calendario como el 9 de Ab. Y esas son las 42 estaciones. Señora. Micrófono, por favor. De cada evento en el Padre, es que como es una conexión entre Malhut y Keter, esa energía que uno produce, que genera por sus acciones, también se vincula. Y cuando el Padre dice, y será como cuando Él lo dice, por ejemplo en la Torá dice, y estos son mis, hoy decía Él que no eran preceptos, las misbot, son enunciaciones, pronunciaciones de Él, son eternas, o sea, siempre se van a dar, siempre van a darse. Entonces, hay cosas de estas que uno pensaría que no, pero, por ejemplo, en los 3 libros siempre el Padre repite, yo soy el Eterno, ¿qué? 2 puntos, ¿cierto? Le di como promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tierra y a su descendencia por heredad. Entonces yo siempre pienso en eso y pienso en nosotros. Él nos da 7 países, con 7 lugares físicos específicos en los países. Pero eso se va a hacer sí o sí realidad, porque Él lo habló, porque Él lo dijo. Igual pasa con estos elementos que tú nos estás comentando hoy. Amparito, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta, pero, me perdí. Pero va más dirigida a Marisol. Yo tengo entendido que 9 de Ab es en agosto, es el día de mucha tristeza. Y al día siguiente, mucha alegría. O sea, ¿y qué relación tiene con 7 de octubre? O sea, en cuanto a meses, ¿es distante o cómo? No entendí, Mari. Es que es en el calendario hebreo, no es en el calendario... ¿No siempre es en Ab, en agosto? No, siempre es en Ab, siempre es el 9 de Ab, del mes hebreo de Ab, pero no siempre cae en agosto. Por ejemplo, en septiembre el año pasado cayó el 7 de septiembre. Hace 3 años. Pensé que era siempre en el mismo mes. Gracias. Este año es en julio. Atardecer del miércoles 22 de julio hasta el anochecer del jueves 23 de julio. Gracias. Siempre cambia. Gracias.
Sí, porque obviamente que es en el calendario hebreo, estamos hablando del calendario hebreo, no del calendario gregoriano. Ellos no mi pregunta es, ¿ellos no se predisponen? Porque sabiendo esto, yo desde el día anterior estaría como en angustia. Bueno, yo creo, ¿no? Bueno, imagino que ellos son de mucha fe, pero uno ya sabiendo eso, uno el día anterior dice que irá a pasar. O sea, claro, me imagino que hacen ayunos, hacen de todo, pero igual uno sabe que algo va a pasar. Sí, pero independientemente de lo que ocurra o no ocurra en la práctica, el pueblo hebreo, el 9 de Ab, es el día más triste de todo el año, para todo el pueblo hebreo. Ese día todos están de duelo, ese día creo que no calzan sus zapatos. Ellos tienen varios rituales porque es el día más triste independientemente de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque además de ello, ellos saben que ese día se destruyó el templo, ¿cierto? El primer templo y el segundo templo, ese día han ocurrido las peores. Entonces ese día ellos por sí mismos hacen un duelo sobrenatural, un duelo, todo el pueblo de Israel lo hace. Es que ni siquiera se sientan. Me acuerdo este año Sí. cuando Chapán explicó, ni siquiera una silla, todo el mundo No. en el piso. Sí, ese día es el más triste de todos. Pero lo curioso que mencionaba Amparito es después del 9 de Ab, es el día más alegre de todo el año. Sí, para ellos es el 9 de Ab. Yo solamente, pues obviamente que es un tema diferente, pero solamente recuerdo cómo hizo David, ¿cierto? Igual, de su día más triste del mundo, de duelo, de silicio, y ya terminó el día, le dijeron hasta aquí, ya cuando el niño murió, al otro día se paró y dijo, sírvame porque aquí la vida sigue y ta. Pero ellos tienen esa conciencia, ¿sí me entiende? De que ese día es el día más triste. Independientemente, Dios no permita que ocurra nada malo, pero ese es el día más triste para ellos, el 9. Es que hay muchas cosas que se relacionan con el 9 de Ab. Por eso ellos sí tienen esa prevención y ellos obviamente lo tienen señalado dentro de su calendario, como ese día. Bueno, y entonces después de Bamidbar, del Sefer Bamidbar en el desierto, por fin llegamos al libro de Barim, palabras. ¿Por qué nos lo tradujeron como Deuteronomio? No tengo ni la menor, ahí sí no sé, me corcharon, mejor dicho, tarea para todos, buscar por qué se llama Devarim, por qué se llama Deuteronomio. A ver, ¿de qué habla Deuteronomio? Obviamente comienza hablando del autojuicio, ¿cierto? Moisés como arquetipo, otra vez, como arquetipo del Redentor. Recuerden que Moisés, para el pueblo hebreo, es un arquetipo del Redentor, ¿cierto? La voz que le dice a Faraón, como ya lo hemos escuchado en esta parashá, deja ir a mi pueblo y si no nos dejas ir, se va a enfrentar con el Eterno. Pero también este Moisés es el redentor interno dentro de nosotros, en mi alma. ¿Sí? Porque cuando yo digo, y aquí es donde tenemos que comenzar a hacer diferenciación entre mi alma y mi cuerpo. O sea, en lo que yo soy y la materia. Recuerden que cuando el Padre nos creó, tomó polvo de la tierra, ¿cierto? Insufló aliento y nos hizo al hombre. Quiere decir, cuando yo comienzo a decir, por ejemplo, yo estoy enfermo, estoy fusionándome ya con mi materia. Porque ¿quién está hablando? Mi alma. Y está diciendo que mi cuerpo, o sea que somos uno solo con el cuerpo y lo que yo tengo que decir es, mi cuerpo está enfermo. Eso es una gran diferencia. Cuando yo digo mi cuerpo está enfermo, ¿quién está hablando? Mi alma. Pero cuando digo yo estoy enfermo, me fusioné. Soy uno.
con la materia. Y ahí sí, ese es el peligro. Y eso es lo que nos enseña Deuteronomio. Ese es el Redentor que está dentro de mí, que me hace hacer esa separación, distinguir. Y eso es conciencia. ¿Sí? Eso es conciencia. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿O qué le dice más bien Moisés a Dios? Porque Moisés tiene varios enfrentamientos con Dios. Y en un momento cuando dice Dios que va a destruir todo, y le dice, si va a destruir esto, destrúyame primero a mí. Y si me destruye a mí, no tiene socio para el negocio, entonces hágale. Y Dios le dice, bueno, está bien. ¿Sí me entiende? Es como Abraham, dése cuenta que ahí está esa conciencia Israel, esa conciencia que pelea con Dios, esa conciencia que negocia con Dios, que se atreve, ¿sí me entiende?, a hablar con Dios como lo que somos, como hijos de Dios. ¿Sí? Y eso es Moisés. Ese es el tipo de redentor, el tipo de conciencia redentora, ¿cierto? Y al fin, antes de conquistar la tierra prometida, Moisés vuelve a negociar con Dios, porque aquí aparece el yo, otra vez aparece Yesod, que es esa voz redentora dentro de nosotros, esa guía que tiene que ver con nosotros, con nuestra tierra prometida, con hacia dónde voy. Por eso, esta voz redentora genera la conciencia del autojuicio, del análisis, del poderme conocer, de saber quién soy. Y esta conciencia redentora, mira la importancia que tiene. Nos recuerda cada una de las estaciones que pasamos, no podemos olvidar. Empieza a decirnos, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Ya estamos en la tierra prometida, ya pasamos, pero no podemos olvidar. ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas cuando las 42 estaciones que pasamos? ¿Te acuerdas de tu pasado? Construye tu futuro sin olvidar lo que hiciste, ¿cierto? Por todo lo que hemos pasado. No ha sido casualidad. Todo lo que hemos vivido tiene una razón de ser para lo que hoy estamos viviendo. Vamos a conquistar la tierra que siempre ha sido nuestra, ¿cierto? Pero que también nos dice Dios, hay enemigos ahí adentro. Y una cosa muy importante que Moisés dice a Israel, Dios va a pelear contigo. Dios no va a pelear contigo, Dios no va a pelear por ti, pero va a pelear contigo, que eso es diferente. ¿Sí? Dios no pelea por mí, Dios pelea conmigo. Lo irará, como dice el Salmo 23, lo irará, no tenga miedo. Dios estará dentro de ti, que es la chispa divina, que es la chispa de divinidad que está dentro de mí. Y este es, a grandes rasgos, la Torá, la ley. No olvidemos que Torá es ley. Y es una ley, no con lo que nosotros normalmente conocemos como ley, como una norma, sino esta es una ley universal. Esta es la ley de Dios, ¿cierto? Es la ley que rige al ser humano, conózcalo o no lo conozca, conozca la Torá o no la conozca, todos los principios están ahí y son principios universales, están establecidos para toda la humanidad, hasta el faraón. Ahora que hablamos de las leyes de la física, ahora no hablamos solamente de las leyes de la física, ahora hablamos de las leyes de la cuántica. Pero es física cuántica. Física cuántica, bueno, o sea, pero ya vamos allá. Le tengo la respuesta de Deuteronomio. Sí, mi apóstol. Dada por dale. inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, porque no es la mía. La palabra Deuteronomio viene del griego. Falso. Del griego Deuteronomium, que significa segunda ley. Y fue acuñada cuando se constituyó la Septuaginta. Ahí le dieron el nombre de Deuteronomio al libro. La Septuaginta fue ese consejo de ancianos que establecieron dijeron qué libros entraban en el código y qué libros quedaban por fuera del código. Esa fue la Septuaginta. Sí, entonces dice que es
segunda ley o repetición de la ley, porque es derivada de una palabra griega que si es así, que es deuteros, que significa segundo, y nomos es ley, segunda ley. Entonces de ahí, pero dice también este señor que sabe mucho que es la inteligencia artificial, que hay un origen hebreo pero que no aparece dentro de estos libros, sino que está en la Misná, que Devarim, que significa palabras traducido es la repetición de la ley, o sea, el libro que condensa todo lo que los 4 libros anteriores han expresado, pero que era importante dejarlo en un contexto de por qué se vuelve a ser importante entender, digamos, sinópticamente esos 4 primeros libros, ¿cierto? Que ese término repetición de la ley es el término que inspiró a los griegos para colocarle el nombre de Deuteronomio, porque ellos no se podían desligar del origen hebreo del nombre de los libros. Adelante, Marlencita. Devarim en hebreo significa palabras o cosas. Aló. Y es el nombre hebreo del 5.º libro de la Torá, conocido en español como Deuteronomio, que resume y repite la ley y los mandamientos de Dios en el discurso final de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, destacando el poder y la importancia de las palabras en la fe judía. Bueno, yo les tengo otra que es así, no sé si me la estoy inventando, la escuché en alguna parte, pero lo que dicen algunos sabios es que en los primeros 4 libros Moisés no habla a título personal, no está hablando de él, sino que está hablando Dios dijo, Dios hizo, Dios, todo lo que Dios. Pero ya en este libro, en Deuteronomio, sí es Moisés el que empieza a hablar como a título personal. No sé si esa tenga alguna relación real o no la tenga, pero eso lo escuché. Digamos que una cosa interesante que leíamos, o más bien que estudiábamos el año pasado, en este libro y en las Parachá, es la transformación que tiene Moisés desde el libro de Shemot a este libro, en cuanto a lo que para él era una dificultad de expresión, se volvió a favor de él y fue tan fuerte que pudo escribir o elaborar un libro completo a partir de su propio relato y darle al pueblo a través de él como una sinopsis de lo que iba a ser todo lo que les iba a ocurrir en la tierra prometida. Entonces es muy bonito, y el nombre palabras tiene una connotación muy fuerte en cuanto al término de comunicación. Amén. Mira, permítanme, quiero leer esto que es a lo que yo me refería hace un momento, que me parece que es muy importante tener claridad, que tiene que ver con la identificación del alma, con el cuerpo y con el ego, de lo que hablaba ahora. La identificación del alma con el cuerpo es el mayor peligro de la encarnación. Al principio, la encarnación resulta placentera: comer, moverse, reír, descubrir. Esa primera fase es llamada Eretz Gosén, la tierra de Gosén, la tierra fértil donde el alma se acomoda con el cuerpo. Con el tiempo aparece el ego, que organiza el mundo en torno a lo que conviene y lo que amenaza. Cuando el alma comienza a ver la realidad solo a través de los filtros del ego y de los sentidos, se genera identificación. Dejas de decir, el cuerpo tiene hambre, y dices, tengo hambre. Dejas de decir, el cuerpo está enfermo, y dices, estoy enfermo. La organización del yo muta desde el alma hacia el personaje biológico. La disociación saludable consiste en recuperar la voz del alma y separar percepción de identidad. Cuando el alma observa el cuerpo, en lugar de identificarse con él, permanece despierta. Cuando no existe esa separación, surge el sueño espiritual. Esa es la esclavitud de Egipto. El alma deja de observar la vida y se convierte en el personaje. La práctica
constante de decir yo no soy esto, rompe la identificación sin negar la experiencia del cuerpo. Yo no soy, mi cuerpo está haciendo esto, mi cuerpo tiene, ¿cierto? Yo no soy. Y eso también le enseña a uno a observar, eso le enseña a uno a ubicarse en Tiferet, que es observar sin fusionarse. Amén. ¿Alguna pregunta antes de que yo diga una coma? ¿Está bien? Gosén es la tierra que estaban en Egipto, fue la mejor tierra, la tierra más fértil de Egipto que le fue dada al pueblo de Israel cuando llegaron a Egipto. Los ubicaron en Gosén, es una región que se caracteriza porque es fértil en medio del desierto. ¿Sí? Respecto al cuerpo y el alma, me acordé que una enseñanza del Zohar, porque eso no es de los sabios, pues sí, eso está en el Zohar, eso sí lo explicó Goslan, que los patriarcas tenían sus esposas, pero que el alma estaba en el patriarca y el cuerpo estaba en la esposa. Por eso se fue a llorar a la tumba de Sara, Abraham, porque esa alma buscaba el cuerpo. Impresionante. Imagínate, yo quedé ahí atónita. Hace una semana que hablábamos de ese tema, y por esa es una de las razones, porque es que esa es una de las razones porque en Egipto embalsamaban los cuerpos, porque es que mientras el cuerpo esté completo, el alma no puede irse, el alma no se puede retirar. Y entonces, ¿qué pasa? Quien tiene el cuerpo tiene poder sobre el alma. Por eso los egipcios embalsamaban los cuerpos, porque ellos conocían mucho de todas esas cosas espirituales negativas, ¿cierto? Para dominar las almas. Entonces seguían reinando, porque el que tiene el cuerpo tiene el poder. Por eso, en la realidad, por eso es que el cuerpo necesariamente hay que dejarlo descomponer, porque mientras el cuerpo no se descompone, el alma tiende a regresar al cuerpo. Por eso en un accidente o en cualquier cosa, las personas, por eso las personas que han tenido esa experiencia con la muerte, dicen que pudieron regresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba completo. Si el cuerpo ya le falta un órgano vital, por ejemplo, no puede regresar. ¿Sí? Y entonces ya el alma tiene que aceptar y continuar. Pero el alma siempre va, ¿por qué? Porque nosotros estamos aquí, o sea, Malhut, que es la materia, estamos muy fusionados. El ego está ahí, ¿cierto? Y el ego siempre va a querer conservar la materia, apegarse, agarrarse de la materia. Entonces, hasta cuando ya realmente la materia no está, dice, ya, tengo que seguir. Y es cuando empieza a pasar por lo que los sabios llaman que son hay dos sitios que se han interpretado o no lo han vendido como tan negativos, que no lo son, dicen ellos, que nosotros lo llamamos el infierno, que es cierto que el primero es ¿cómo se llama? No, en hebreo es ¿cómo se llama, Pedro? No, el Seol es el segundo. El otro es lo que le llamamos como el purgatorio. Sí, pero eso se llama, ya se me olvidó. Pero dentro de ese, que realmente no es un lugar no es el infierno, son lugares de purificación. Y dentro de ese lugar de purificación hay uno que es de más purificación, que es el Seol. Se me olvidó, me fue, como dirían, lo tengo en la punta de la lengua. Pero no, se lo quedo bebiendo. El Seol, los dos. Ya, lo explicó mi amigo Goslan. Entonces, los patriarcas y sus esposas
la relación del patriarca, de esos patriarcas con las esposas era muy, muy especial. O sea, ellos con las esposas, en este caso Sara y Abraham, no sus concubinas, no. Entonces, sí, el patriarca representa el alma, el esposo, y la esposa representa el cuerpo. Imagínense, ¿sí? Cuando Sara muere, por eso es que se va a la tumba a llorarla. Yo decía, claro, porque es el alma buscando su cuerpo, ¿sí? Muy, muy, muy profundo, pero muy, muy hermoso. Yo no vi la profundidad de la relación que tenían estos patriarcas con esas esposas amadas, porque realmente era una relación, un ejad, y por eso lo que ellos hicieron, por eso los hijos de estas uniones no eran cualesquiera. Isaac vinieron a hacer una, sí, claro, la heredad y todo, y por eso decían a dónde querían y dónde estaban, no en cualquier lugar tampoco. Sí, yo me quedé impactada, fue del amor, o sea, me dejó atónita, porque yo empecé a mirar la relación. Obviamente cuando dice, oiga, ¿yo qué estoy haciendo con mi esposo? Mi relación, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? No, obvio, yo no me voy a comparar con esas matriarcas, ni imposible, pero uno puede hacer un análisis de su relación con su esposo. A mí me pareció muy, aparte de bonita, muy, muy amorosa. De verdad, yo sentí una cosa, es muy hermosa, y además que Gozlán lo explica, pero fíjate que de un nivel de profundidad. Es la misma hija del Padre con nosotros. No, y las parachá de él, uno escucha, antes de escucharlas yo digo, Dios mío, ayúdame para poder, pero para poder entender. Es la misma relación del Padre con nosotros, porque fíjese que en la chispa divina que somos cada uno de nosotros tenía que buscar un cuerpo donde encarnarse, pero eso se hace solo desde la dimensión del amor. Por eso cuando yo desprecio mi cuerpo, ¿cierto? Estoy haciendo un acto disruptivo contra mí mismo. O no lo cuido. O sea, cualquier acción que yo hago en ese orden. Y en la relación con la pareja, pues es exactamente igual, yo hago un ejad con ella. Ay, cuando me hago orificios, bueno, yo respeto las costumbres, pero que la energía se disipa por esos orificios que yo me hago, ¿sí? Así sea solito, bueno, en cualquier parte, pero que son los orificios naturales los que no permiten que se escape. Los demás, por ahí hay fugas, y eso debilita terriblemente, ¿no? Lo del semen que dijo él, que en una gota, esto. Es que esos son temas muy profundos, que él dice que en una gota de semen están los 42 nombres de Dios. Todos están en una gota de semen, decía él. Y él estaba explicando Shemot, ¿por qué la prohibición del padre de perder semen? Que no era un tema biológico ni un tema moral, es que en cada gota están los 42 nombres de él. Cuando yo desperdicio mi semilla, le estoy diciendo al Padre que él conmigo no tiene ninguna relación de identidad en el orden de la mirada que yo tengo de él. Entonces decía, usted se imagina que usted está botando vida del Eterno. Por eso cortó a los 2 hijos de Judá. Ajá. Pero volviendo a lo de Jacob en su relación con Egipto, cuando Jacob baja a Egipto, él sabía, y dice la Torá en la paracha anterior, que bajó Jacob con todos los hijos. Pero lo primero que dice Jacob cuando llega a Gosén, sabiendo que era la mejor tierra, dice, yo aquí voy a morir, pero aquí no me entierran. Yo muero aquí, pero a mí no me entierran aquí. ¿Por qué? Porque mire, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora. Uno no puede fusionarse con su Egipto, con su estrechez. Claro, dicen los sabios, si Jacob hubiera permitido que lo dejaran en Egipto, se fusiona con Egipto. Pero él dijo, yo puedo morir aquí, pero mis huesos
van para la tierra prometida, ¿cierto? A la libertad, en esto. Yo no quiero permanecer en esclavitud, sino me quedo esclavo para toda la vida. Entonces, todo eso, mire que todo eso es simbólico, todos son arquetipos, todos son personajes que enseñan para nuestra realidad, como siempre lo hemos venido hablando. Lo que pasa es que cada vez tiene uno como un mejor nivel de entendimiento, o hacemos al menos el deber de hacerlo, ¿sí? De poder entenderlo de una manera diferente y poderlo también apropiar, practicar, fusionar, incorporarlo a nuestra vida. Entonces, muchachos, los dejo por aquí. Me pasé de tiempo, Daguito, qué pena. Sí, yo hasta la tengo próxima semana. Muchas gracias. No, un abrazo espere, para todos. pastor. Pablito. Una intervención, dos cosas. La primera es, Perdón. frente a lo del alma, que se apega al cuerpo, es que hace unas semanas vi un ejercicio interesante que me llevó a pensar y pues se relaciona con esto, y es, pensar como yo pienso es muy interesante, porque por el tema de la disociación, ¿qué tan disociado estoy realmente con respecto a mi realidad? Y es cuando uno, por ejemplo, si se le cae a uno un vaso, o uno tiene un pensamiento, el ejemplo del vaso es, hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento en el que se me cayó el vaso, no sé qué, y el otro pensamiento es, oiga, Pablo dejó caer ese vaso. Son dos pensamientos, son dos maneras de pensar que tenemos todos, y uno puede analizar cada día cuando hace cosas si uno está hablando en primera persona o en tercera persona, y la diferencia de esa disociación se relaciona con muchas cosas, como qué tan empático soy, qué tanto respeto a las demás personas, qué tanto respeto, como qué tantos excesos tengo en mi vida, como lo relacionan sobre todo con vicios y con malos hábitos alimenticios, pero también lo relacionan en que la persona que logra siempre estar en tercera persona es una persona que tiene mejor relación con las demás personas, porque como se ve a ella misma también en tercera persona, tiene la capacidad de tomar una posición imparcial frente a las decisiones que los otros tienen, tomar una decisión imparcial frente a cómo recibo y cómo actúo cuando una persona hace algo que me afecta, tanto para como me quiero o para no me quiere. Entonces es bien interesante hacer ejercicio, porque yo me puse a pensar en qué momentos si me hablo en tercera persona y en qué momentos estoy en primera persona. Y los momentos más emocionales y los momentos más, por así, duros, es cuando me pongo en primera persona. Pero cuando me pongo en tercera persona es cuando logro entender un panorama más amplio, cuando logro tomar tiempo. Pero igual la idea es hacer el ejercicio de, oiga, cualquier persona puede pasar de primera a tercera persona, pero requiere el tiempo y el ejercicio de empezar a soltarse de ahí. Y ya eso es como el ejercicio que me surgió hace un par de semanas y que se relaciona con esto. Y lo otro, no sé si el purgatorio es el Gejimón. Geinón, el Geinón, gracias, sí es. Geinón y el Seol. Seol, Geinón. El Geinón es lo que nosotros llamamos infierno, y el Seol. Gracias, Pablito. Lo otro complicado lo de la disociación. ¿Por qué? Sí, claro, pero todo, mire que todo comienza. Pero todo comienza que podemos hacer el ejercicio de ver cómo me comunico con mi alma, o cómo se comunica mi alma con mi cuerpo, en la medida en que empiezo yo a saber quién soy, cómo estoy compuesto. Por ejemplo, ¿qué parte de mi cuerpo está hablando? Cuando yo digo yo no estoy enfermo, porque mi alma tiene 3 niveles, ¿cierto? Tiene el nefesh, ¿cierto? Que es el nivel primario, que es el nivel más cercano a lo biológico. ¿Qué parte de ese yo? O el ruach, que ya es la parte que ya es de la emoción, lo conocemos, lo hemos dicho, que el ruach. Pero también la nechama, que ya es la parte más elevada que yo tengo, ¿cierto? Pues la más práctica, ¿no? Porque la más elevada sería hayá. Pero mi nechama es la más común, la que yo necesito ir preparando, porque esa es la que más habla.
o la que más puede relacionarse con lo espiritual, es mi Neshama, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué área de mi cuerpo? Entonces yo comienzo a distinguir eso, porque cuando yo comienzo a distinguir eso, me parece a mí, creo yo, que comienzo a irme relacionando con la materia de una manera diferente, de tal suerte que el día que mi alma tenga que separarse de mi cuerpo, pues va a ser muy diferente a si yo estoy demasiado apegado a lo material. Pero ¿cierto? no debería empezar a hacer ese trabajo ya. Sí, sí. No estoy diciendo que me quiera morir ya, no, pero No, porque mire es que lo único cierto es que todos nos vamos a morir. Exacto. Esto sí Entonces, es como cierto. eso es fijo, porque uno no hace ese trabajo y mire que va a sufrir En 100 menos. años todos estamos muertos. No, y va uno a sufrir menos porque uno va a partir tranquilo, de verdad, y le deja menos carga por ahí a la familia. Entonces uno debería trabajar sobre eso desde ahora. Es parte de la conciencia, parte del ejercicio de la conciencia que tenemos que hacer, y sería bueno ir verdad uno teniendo ese grado de madurez, ¿sí me entiende? Por eso es impresionante cómo dicen el pueblo hebreo, hablan de que para ellos es más difícil o menos alegre, digamos, el momento de nacer que el de morir, ¿cierto? Porque como decíamos ahora, cuando uno nace, yo vengo de la libertad, bajo a Egipto, literalmente, me meto entre este saco que se llama cuerpo, que es una estrechez, y que es un cuerpo que me va a demandar, es un cuerpo que me va a pedir, es un cuerpo que se va a cansar, es un cuerpo que se va a enfermar, es un cuerpo que, ¿cierto? Y entonces, eso es un Egipto. Y el alma tiene una ilusión de su libertad. Entonces, sabe que pero también el alma sabe que para poder regresar a casa necesita evolucionar juntamente con la materia. No solo espiritualmente puedo evolucionar, sino tengo que evolucionar con la materia. Es mi herramienta, es mi vehículo para la evolución, es mi cuerpo, es la materia. Entonces no puedo despreciar la materia, ¿cierto? Pero tampoco me puedo fusionar con ella, sino, ¿sí? Trabajarla. Usar la materia a mi favor, no que la materia me utilice. Esa es la diferencia.